Para escuchar la voz de Dios, es necesario que usted apague las otras voces. Como cuando usted sintonizaba esos radios antiguos, que usted tomaba la perilla y hacía un esfuerzo con su oído y su mano hasta que lograba escuchar al locutor con claridad. Algo así tenemos que hacer con Dios. Un esfuerzo. Apagar las voces de la duda. Apagar las voces de las personas sin fe, apagar las voces de este mundo, apagar la estadística, inclusive apagar nuestra mente. Escucharemos a Dios y lo que Dios nos diga funcionará, porque Él no se ha equivocado nunca. Mis amados hermanos, qué bueno estar con ustedes ahí hoy. Tenga la misma actitud, por favor, de los que están aquí. Los que están aquí están atentos. Amén. Están completamente concentrados. Ya fueron al baño. Están controlando esfínter ahí. Apagaron el celular o lo dejaron en silencio. Tienen papel y lápiz. Haga lo mismo usted que está allá, para que reciba lo mismo y usted escriba en nuestra red social y me cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios y nos alegremos todos con usted. Amén. Ok, la semana pasada quedé con este verso en Lucas. Dice, mentiras, no es Lucas, es en Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo. En ese quedamos la semana pasada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, o sea, no tome la forma de este mundo. Si este mundo dice amarillo, usted piense, no es amarillo. Debe ser otro, pero no es amarillo. Amén. Dude de este mundo. Dude de a dónde va todo el mundo. Yo sé que hay un dicho que dice para dónde va la gente, para dónde va Vicente. Pero el cristiano no va para allá. Porque si todo el mundo va para la perdición, usted debería ir para otro lado. Amén. Entonces dude de este mundo, dude de lo normal. Yo sé que han dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero no es cierto, la voz de Dios es la voz de Dios y solo Dios la da. No podemos pensar que lo popular es Dios. En ocasiones lo popular se acerca a Dios y ha sido cercano a la voluntad de Dios, pero en estos días no está ocurriendo así. En estos días lo popular está anti Dios. ¿Cuántos saben eso? Okay, entonces hoy día dude más que eso. Okay. Ahí terminamos la semana pasada pensando precisamente en que no tome la forma de este mundo, sino que renueve mi entendimiento. Renovarlo no es actualizarlo. No se vaya a dejar engañar con la palabra actualizar, porque yo actualizo algo que ha ido mejorando con el tiempo. Pasa con nuestros smartphones. Usted ve, ahí le sale un anuncio en su smartphone que dice que descargue la nueva versión de su teléfono o el sistema operativo de su teléfono. En mi caso yo tengo un iPhone, entonces me dice que descargue la nueva versión del iPhone. ¿Por qué? Porque parece ser que ellos durante el camino detectan daños o detectan cómo mejorarlo y envían una actualización. También se ha descubierto que realentan los teléfonos con las actualizaciones para que uno tenga que comprar otro, pero Dios no es así. ¿Okay? Ahora, Dios no necesita ser actualizado, porque si Él necesitara ser actualizado o su voluntad necesitara ser actualizada, quiere decir que era imperfecta antes y que ha ido mejorando. O sea, entonces no es justo, entonces no es eterno, entonces no es Dios. Entonces la voluntad de Dios no necesita ser actualizada, se necesita que yo renueve mi mente. Y la palabra renovar me hace pensar en volver a como estaba nuevo. Volver a nuevo, renovar, volver a nuevo. ¿Ok? Entonces se desgastó con el tiempo y Dios me renueva, me hace nuevo otra vez, como lo quería al principio, así estaba perfecto. Amén. Entonces dice, renueva tu mente, ponla como nueva. Por ejemplo, les ponía un ejemplo de los niños. Los niños con su mentecita nueva creen fácilmente.
Mis niños me preguntan que cuándo es el rapto, que les di una fecha, que ellos necesitan hacer cálculos. No dudan del rapto, ni un segundo dudan del rapto. Y me preguntan cómo va a ser allá, que si van a haber animalitos. Benjamín me pregunta si va a haber dinosaurios allá. Ellos no dudan del rapto, no dudan de Jesús. Yo les hablo de los ángeles y se tranquilizan, les encanta oír eso. Mas no pasa así con nosotros. Tenemos tanta información ajena en nuestra mente que tenemos duda. ¿Qué es la duda? Una información batallando contra otra información. Porque la duda genera dos opciones. Cuando hay una sola opción, usted no duda. Adán no dudaba que Eva era su esposa. ¿Cuántos saben eso? Pero ¿cuántos saben que nosotros hemos dudado de quién va a ser nuestra pareja? Por tanta gente que hay, tanta información que hay, nos ha tocado hacer un esfuerzo para encontrar la correcta. ¿Y qué problema cuando no encontramos la correcta y nos pegan el palo? Queda un sinsabor acá, casi gano, pero no. ¿Me está entendiendo? ¿Okay? Entonces, basado en eso, vaya por favor conmigo a Santiago capítulo 1, verso 21. Carta del pastor Santiago a la iglesia, capítulo 1, verso 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Parece que el verso estuviera hablando de solo las cosas malas. Entonces, que desechemos las cosas malas para que la palabra pueda hacer su efecto en nosotros. Hasta ahí la explicación es muy buena, pero tiene más profundidad que eso. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo se recibe la palabra? Con mansedumbre. Y por eso yo a veces les hago repetir esa frase: Señor, creo en tu palabra, no discuto con tu palabra, si tu palabra lo dice, lo creo y punto. Y eso parece dictatorial, ¿cierto? Eso parece como, no, pues entonces lo que diga el pastor, eso es y punto. No, lo que diga la palabra, eso es y punto. Y yo recibo la palabra con mansedumbre. Señor, me sujeto a tu palabra. Tal vez pienso otra cosa, tal vez opino otra cosa, tal vez he aprendido otra cosa, pero si tú lo dices, tú tienes razón y yo me sujeto a tu palabra y lo hago. Y aquí muchas personas fallan. No la reciben con mansedumbre, la reciben tal vez con suspicacia. Convénzame, no me parece. Y no se imaginan en las redes sociales cuántas personas entran a opinar de la palabra y a decir: no, pero es que hoy en estos días es diferente, el mundo ha cambiado. Dios no, Él sigue siendo Dios y Él sigue teniendo la potestad de decir quién va al infierno y quién va al cielo. Entonces de nada me sirve yo pensar que el mundo cambió si el que decide para dónde voy no cambió. ¿Comprendes eso? O sea, muy de malas. Yo sé que eso suena muy Francia, pero muy de malas, porque si Dios cambiase su voluntad conforme a los tiempos, entonces lo que era malo ayer, hoy no. Lo que era bueno ayer, hoy no. Entonces todos los que ya se fueron para el infierno o ya tienen el infierno allá asegurado, nos toca revisarles su situación. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Una congresista del Partido Republicano de Kentucky en los Estados Unidos me llamó la atención. Esta semana en una audiencia dijo que las personas pedófilas no deberían de ser llamados pedófilos. Usted sabe, los que abusan de niños. No deberían ser llamados pedófilos porque ellos lo que tenían era una condición. Y la condición es que les gustan los infantes. Entonces ya no deberíamos llamarlos como delincuentes, sino de llamarlos como una condición. Y tal vez deberíamos ayudarlos y hacer muñecos de niños para que ellos puedan desahogarse. Lo dijo, yo vi el video, no estoy inventándome eso. Los demás congresistas hacían esto.
Porque la Biblia lo dice, llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y Dios no puede variar, en Él no hay sombra de variación. Amén. Entonces yo recibo con mansedumbre su palabra, porque a eso me llamó. Él no me llamó a hacerme feliz, Él me llamó a ser su discípulo. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. No dice, toma tu sofá y tu almohadita más cómoda y sígueme. Amén. Ahora yo sé, va a venir felicidad con hacer su palabra, pero contamos con eso en el cielo. Aquí de pronto vamos a tener algo de incomodidad y bueno, no importa, nos salvó. Amén. Entonces dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Después dice, la cual puede salvar vuestras almas. Y acá hay un punto importante. No salvar su espíritu. Su espíritu fue salvo cuando usted creyó en Jesús. Es salvar su alma. Y aquí quiero que tomemos un poquito de tiempo. La Biblia dice que soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. En ese orden, en esa posición, soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando usted creyó en Jesucristo, su espíritu quedó hecho nuevo inmediatamente. No puede ser mejor. Ya, quedó definitivamente perfecto. Si pudiera mejorar, querría decir que Dios no hizo todo en la cruz y tocó ir mejorando. Y eso es una herejía. ¿Comprenden hasta ahí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Ok. Pero dice que mi alma tiene que ser renovada. Dice, para salvación de vuestras almas. No quiere decir que su alma esté perdida y su espíritu vaya al cielo. No va a haber esa separación. Ok, usted creyó en Jesús, su espíritu para el cielo y su alma para el infierno. No ocurre eso. Entienda salvación como algo que necesitamos en esta tierra. Como algo que necesitamos para ser librados del mal en esta tierra. Entonces, cuando usted cree en Jesús, su espíritu es hecho nuevo, pero necesita renovar su mente con la palabra para que su alma sea salva de enfermedad, ruina, miseria, pobreza, problemas, dolores, dificultades, tristezas, angustias. Muchos cristianos son salvos, van a ir al cielo cuando el Señor vuelva, pero viven derrotados, afligidos, entristecidos, batallando. Son salvos, pero su alma no ha sido renovada. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso viven de esa manera. Ahora, si yo vivo conforme a la palabra, mi alma será salva también. O sea, mi alma se librará de los peligros de este mundo. Amén, se lo voy a leer en más versiones. Mire esta. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en su corazón, porque Él tiene poder para salvar su alma. Otra vez, está hablando del alma. Algunas versiones más actuales dice salvarlos completamente. Pero al quitar la distinción de alma, me hace pensar que entonces yo creí en Jesús, pero no quedé salvo. Y no es así. ¿Por qué digo que no es así? El hombre que estaba colgado junto a Jesús en la cruz solo alcanzó a creer en Jesús. No alcanzó a renovar su mente. No alcanzó a dejar al novio si era homosexual. No alcanzó a devolver la plata si era ladrón. No alcanzó a tratar bien a su mamá si era mal hijo. Solo alcanzó a creer en Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, fue salvo, ¿me está comprendiendo? Pero tal vez si hubiera vivido más y no renovaba su alma, iba a sufrir, como vemos a muchos cristianos siendo derrotados o sufriendo. Dígame amén si está hasta ahí conmigo, ¿ok? Pero algunas versiones ya no hacen la distinción entre el alma y el cuerpo, y entonces algunas personas se confunden y piensan, ok, entonces yo todavía no soy salvo, vea, yo voy siendo salvo de camino, y es un error. La versión expandida añade palabras que son muy útiles para entenderlo. Dice, así que saca de tu vida, deshazte y desecha toda mala inmundicia, contaminación moral o toda clase de mal o mal excesivo. Y luego con mansedumbre y humildad acepta, acoge con agrado la enseñanza de la palabra de Dios que está plantada en vuestros corazones, la cual puede salvar a vosotros, y especifica vuestras almas, refiriéndose a la totalidad de la persona. O sea,
Su espíritu es salvo, pero falta su alma. ¿Cuántos saben eso? Mire el orden. Usted cree en Jesús, su espíritu es salvo. Su mente, o sea, lo que hay en su alma están las emociones, los deseos y el intelecto. Eso va siendo salvo con la renovación a través de la palabra. Y su cuerpo será salvo el día del rapto cuando le glorifiquen su cuerpo y ya usted no morirá nunca más. Ese es el orden. Amén. Ahora, renovación de vuestro entendimiento. Eso tiene que ver con lo que vimos en Romanos. Poner su entendimiento como debería ser de nuevo. Entonces eso me indica que debo leer la Biblia mucho. Amén. Para renovar mi mente. Para ya no pensar como piensa este mundo. Para ya no analizar y opinar como opina este mundo. En estos días hay tan poca lectura de la palabra que usted encuentra foros de cristianos, discusiones de cristianos, institutos bíblicos de cristianos pensando como piensa el mundo. Y al pensar como piensa el mundo, desactivan el poder de Dios que viene al respaldar su palabra. Se lo vuelvo a decir. Dios con su poder respaldará la palabra. Si usted no tiene palabra en su opinadero, sino que tiene estadística y humanismo en su opinadero, eso es lo que tendrá. Mas si usted tiene palabra y dice: Señor, aquí tu palabra dice que soy sano, pero es que el mundo dice que es una enfermedad hereditaria y que es por el cambio climático y que es porque el mundo cambió. Si usted acepta eso, dice: ok, me moriré de eso. Pero si usted lee la palabra, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Dice: no, yo creo eso. Entonces Dios enviará poder a aquello que usted está creyendo basado en su palabra. Amén. Y tiene que ver con lo que hemos venido hablando, de vivir bajo el poder. Entonces usted tiene que leer la palabra mucho. Mucho. Tiene que saber más de Biblia que de noticias. Más de Biblia que de fútbol. Más de Biblia que de estadística. Debe saber más Biblia que cualquiera que sea su habilidad natural. Amén. Ahora, Dios tiene un plan perfecto para su vida y ya lo hemos leído. Déjenmelo luego otra vez. Jeremías 29:11. Pues yo sé, hermanos, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Diga conmigo: Dios tiene un plan para mí. Ojo con eso. Si Dios tiene un plan para usted, quiere decir que usted no puede hacer lo que se le dé la gana. Amén. Dios ya tiene un plan para usted. O sea, lo mejor que usted puede hacer es averiguar cuál es el plan. Amén. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Son planes para lo bueno. O sea, no vaya a pensar que Dios planeó que usted muriera en una cruz. Aunque Dios planeó que Jesús muriera en la cruz, era bueno para nosotros, malo para Él, pero bueno para nosotros. Para darles el fruto, un fruto y una esperanza. Otra versión dice: para darles lo que ustedes esperarían. O sea, para darles cosas que ustedes saben que son buenas, pero no saben cuáles son. No sé si le ha pasado eso. Uno dice: bueno, me vine a vivir a este barrio, pero yo no siento que debería estar aquí, pero me tocó. Aquí adentro hay una información de Dios en su espíritu, que si no logras llegar aquí, de aquí a aquí como 30 centímetros nomás hay, pero si no logras llegar aquí, podremos ser muy torpes, podremos hacer cosas malas. Y no sé, a veces decimos: hombre, me pasó esto que no quería que me pasara. Y después los escucho decir: yo sí sentí aquí que no debería haber hecho eso. ¿No le ha pasado? Aquí lo sintió, aquí queda su espíritu. Ahora, vamos a establecer unos tips. Yo sé que nos gusta eso. Tips para conocer la voluntad de Dios. Genial. Mire este principio. Hay un principio bíblico acá en segunda carta a los Corintios 13:1. Segunda carta a los Corintios capítulo 13 verso 1. Dice:
Esta es la tercera vez que voy a vosotros, y por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ok, el apóstol Pablo está hablando de una situación que hay en Corintio. En Corintio habían chismes, peleas, pleitos, divisiones, como acá. Como la iglesia moderna, era una iglesia igual. Entonces Pablo va a ir a arreglar ese asunto que está dando problemas en Corintio. Y él dice que lo va a arreglar usando 2 o 3 testigos. Porque es que fulanito dice una cosa y perencejito dice otra. Vamos a poner testigos para ver quién está diciendo la verdad y arreglamos eso. ¿Okay? Pues nosotros podemos hacer eso acerca de decisiones que podemos o que debemos tomar. Buscar los testigos que me digan sí o los testigos que me digan no antes de decidir. Ese es el principio bíblico. Amén. Entonces, por ejemplo, ninguna doctrina o ninguna enseñanza básica puede ser tomada con un solo versículo. Debe ser mínimo 2 o 3 en adelante. ¿Cuántos saben eso? O sea, si hay un solo versículo, uno solo, diciendo algo, pero un montón diciendo otra cosa, no es una doctrina, es una anécdota. ¿Cuántos saben lo que les digo? ¿Okay? Pero si hay 2 versículos, ok, vamos a revisar esto y a buscar 3 o más. Amén. ¿Por qué? Porque algunas personas han encontrado un versículo y con eso han armado una secta. Es más, hay personas que ni siquiera encontraron el versículo. El Señor me dijo que la Paula iba a ser mi esposa. Mire, aquí dice. Y yo, ¿dice Paula en la Biblia? No, pero dice que la que yo quiera. O el deseo de mi corazón. No. Ahí tiene que decir Paula o si no, no le creo. Porque le pusieron nombre a la persona y es puro capricho. Bueno, Paula, María, Marta, no sé, lo que sea. No, sea que Paula se me ponga alerta. Ahora, 2 testigos es bueno. 3 es buenísimo. Pero vamos a usar 6. ¡Wow! 6 testigos para saber si lo que usted está haciendo está bien o no. Hay 6 formas en la Biblia que muestran cómo los hombres de Dios hallaban la voluntad de Dios. Amén. También tenemos una forma de decirlo y es acerca de los semáforos. Y es como para expresar un poquito lo que uno siente acá. A veces yo voy a hacer algo y siento aquí semáforo rojo. Semáforo rojo es corrija eso ya mismo. Ni siquiera pare. Corrija eso ya mismo. Semáforo amarillo es quieto ahí, no avance. Y semáforo verde es siga con confianza. Amén. ¿Qué pasa? Los cristianos inmaduros o los cristianos bebés a veces no identificamos rojo, amarillo o verde porque tenemos una mezcolanza entre emociones y discernimiento. Y hay una mezcla entre emociones y discernimiento y necesitamos ayuda de la Biblia, del Espíritu Santo y de hermanos mayores. ¿Cuántos saben eso? De la Biblia, del Espíritu Santo y de hermanos mayores. Amén. Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, 6 testigos es buenísimo. Oral Roberts decía esto: yo oro y luego obedezco. No decía yo oro y después hago. Yo oro y luego obedezco. ¿Qué quiere decir? Que en oración Dios lo guiaba. Ahora, personas de poca oración no son personas muy guiadas por Dios. No va a haber mucha guianza de Dios si no se ora. Porque la primera forma en que el Señor planeó guiarnos es a través de nuestros propios espíritus. Porque si usted creyó en Jesús, su espíritu ahora es nuevo y tiene acceso directo al Espíritu de Dios. Dígame amén ahí. Entonces, ¿por qué Dios tendría que utilizar un profeta, un cartel de periódico, un charco, el cuncho de un pocillo para guiarlo a usted si usted tiene acceso directo a Dios? Amén. Entonces, la primera forma en que Dios va a querer guiarlo es a través de su espíritu. Y ahí es donde tenemos que entrenar, conociendo su espíritu y estando unidos con su espíritu. Y para eso pues es necesario orar. ¿Listo? El primer testigo, vamos a verlo acá. El testigo de su palabra.
O sea, la primera cosa que usted tiene que revisar antes de hacer algo es si la palabra no le dice que no haga eso o algo parecido. Amén. La palabra del Señor. ¿Qué pasa? La Biblia dice, no robarás. O sea que orar para quitarle el marido a otra, ¿será bíblico? Pero es que a mí Dios me dijo que Él conocía mis deseos y me los daría. Pero dice, no robarás. ¿Sí me está comprendiendo? Hay personas que arman su doctrina de una sensación. Esta enseñanza siempre es conforme a la palabra de Dios. No puede ser conforme a la interpretación de la palabra de Dios, no, a la palabra de Dios. Amén. Y le muestro un ejemplo, primera de Juan capítulo 5, verso 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabremos entonces que tenemos las peticiones que hayamos hecho. O sea, si usted está pidiendo algo que aquí dijo Dios que sí le daría, sabe que ni siquiera tiene que orar para saber si es la voluntad de Dios o no. Él ya lo dijo. O sea, Él dijo que usted sería sano por las llagas de Cristo. ¿Debe orar por eso? No. Por allá alguien me dijo amén. No. Debe reclamar eso. ¿Comprende eso? No, o sea, yo he visto personas que dicen: Señor, si es tu voluntad, sáname. No conoce a Dios. Para eso vino Cristo a la cruz, para librarme de la enfermedad. Se hizo maldito para que yo fuera bendito. Y parte de la maldición es enfermedad. Dígame amén ahí. ¿Está claro? O sea, no ore para ser sano, reclame su sanidad. Señor, ¿será tu voluntad ser sano? No, así no se ora. Señor, tú me dijiste en la cruz que por lo que hizo Jesús en la cruz soy sano. Entonces le hablo a esta enfermedad fuera de mi cuerpo ya. Amén. No, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. No, es como si usted le dijera: Señor, ábreme, Señor, ábreme, Señor, ábreme. Y Dios, pero si le di la llave. Pero ábreme, pero le di la llave. ¿Cierto que sería absurdo? Entonces sería: bueno, devuélvame la llave, bajo y le abro. Tíremelas ahí por la ventana y bajo y le abro. Amén. Entonces, si algo en la palabra dice que no a eso que usted quiere, no hay punto. Ya lo vimos, aceptamos con mansedumbre lo que dice la palabra de Dios. Segundo testigo, el testigo del Espíritu. Dice en Romanos capítulo 8, verso 14. Mire cómo dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, genial. Pero ahí la palabra hijo en el original griego es hijo maduro. Hijo maduro. Y entonces esto resuelve un montón de cosas que usted pensó que Dios le había dicho y después se dio cuenta que no. Porque era parte de nuestra inmadurez. Entonces mire cómo queda si lo ponemos como está traducido en el griego. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos maduros de Dios. Ok, entonces, si yo no soy un hijo maduro de Dios, tal vez no esté escuchando al Espíritu correctamente. Y es lo que le digo, a veces tenemos una mezcla de emociones y deseos, varias voces, una emoción, un deseo, un machucón, un mal recuerdo, unos frijoles y el Espíritu Santo hablando ahí. Y a veces no distinguimos la voz de Dios, porque solo es una y un montón de otras cosas. Entonces los bebecitos en Cristo, los recién llegados a la iglesia, los que todavía no han crecido en Dios, o los que no se les ha dado la gana de crecer y llevan 20 años en el Evangelio, no escuchan al Espíritu Santo. Porque hay personas que llevan 20 años en el Evangelio y no saben oír al Espíritu Santo, porque no son de oración, no conocen la Biblia, no conocen al Espíritu de Dios, nunca han oído a Dios. Entonces cuando Él habla no saben que es Él y son reactivos. Me machuqué y me salió un madrazo.
Me dieron un regalo y lo agarré a besos. Me saludó feo y le contesté como se merece. Son reactivos, ¿sí me está comprendiendo? Y eso pasa con bebés. Y es normal en los bebés. Amén. Pero no hay bebés de 15 años. O sea, tenemos que madurar, amén. Era un chiste, los vi serios ahí. Ahora, nosotros tenemos el derecho y el privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén, sepa eso. Tenemos el derecho y el privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios. Dígame amén ahí. Porque algunas personas piensan que no tenemos el derecho y que eso es Dios con el pastor o Dios con el evangelista. No, usted es hijo, usted tiene el derecho. Simplemente vaya creciendo para entender la voz. Amén. Yo digo en mi casa, Benjamín, venga para acá, y él viene. Yo digo, Aaron, venga para acá, y no viene a la primera. Aaron, no vas a venir, y ahí sí viene. Pero digo, Joseph, venga, y no viene. No se le da la gana, o no me entiende, no quiere. Me toca ir, ¿dónde está Joseph? Y cogerlo, que venga, le digo, hombre, y me toca traerlo. No viene, es un bebé, no oye mi voz todavía, no sabe que es mi voz. A veces nos pasa eso con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, Dios también puede darnos sueños, visiones o interpretaciones de alguna palabra en lenguas. Pero aún así todavía tiene que ser sujeto a esto. Por eso es la primera y la más infalible. Sujeto a esto. Aunque aquí no hay muchas cosas que usted necesita saber. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí, aquí no dice dónde dejó las llaves. ¿Comprende eso? Aquí no dice dónde dejó las llaves. Aquí no dice a qué ciudad debe mudarse. Amén. Aquí no dice el nombre de la persona con la que usted se va a casar, a menos que se llame Esther, Rebeca, Mardoqueo, no sé, alguna cosa así. Amén. Entonces aquí no dice todo lo que necesitamos saber, pero aquí dice si lo que yo recibí es viable o no. Amén, por los principios bíblicos, ¿ok? Entonces para eso Dios nos da visiones, sueños o interpretaciones de lenguas. Entonces aquí en este segundo testigo hay una posible falla dependiendo de la madurez del cristiano. Amén. Dependiendo de la madurez del cristiano, este segundo testigo podría fallar, ¿ok? Pero si tengo aquí en mi espíritu, no sé, soñé que debería viajar a los Estados Unidos y abrir una iglesia. Wow, Señor, háblame por tu palabra. Y el Señor te dice por tu palabra, ve al norte. Ok, tal vez podemos ir alineando eso, pero le metemos otro testigo. Amén. Hablo con alguien más o me acerco a alguien más. Entonces veamos el tercero. El testigo del corazón. Salmo 37:4. Mira lo que dice ahí. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ok, entonces algunos, los inmaduros van a decir, ok, lo que yo quiera en mi corazón Dios me lo va a dar. Y ahí es cuando piden al marido de otra. Sí, o a la mujer de otro. Ahí es cuando lo piden. Porque no saben que el Señor había dicho, no desearás la mujer o el hombre de tu prójimo, ¿cierto? Como no conocen la palabra, piensan que, Dios me dice que lo que yo desee va a ser. Y empiezan a desear lo que no deben. ¿Me están comprendiendo hasta ahí? Entonces, el testigo del corazón, ¿ok? Los deseos santos del Señor. Dios pondrá deseos santos suyos en usted, en la medida en que usted renueve su mente. Si usted no renueva su mente y no piensa como Dios, nunca deseará lo mismo que Dios. No habrá línea de continuidad y no habrá sintonizado el radio con Dios. ¿Me está comprendiendo? Entonces, en la medida que maduremos, vamos a comprender un poquito más. Amén. Porque dice la Biblia que Él pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, va a haber quereres que Él le ponga a usted. Por ejemplo, cuando yo llegué a Cristo, yo no quería ser pastor. Que eso quejarte era pararse de afuera, ahí en la puerta y sonreír a la gente y ser amable. No, yo soy un metalero, ¿yo por qué tengo que caerle bien a la gente? A mí me importa un pito, yo miro mal y qué, soy rockero.
Pero el Señor me dijo, necesito que me cuides a unas personas. A mí no me gusta eso. ¿Me amas? Sí, claro, entonces cuídemelas. ¿Dónde me dijo eso? Lo que le dijo a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces le dije, bueno, entonces dame amor por esa gente. Señor, no diezman, no ofrendan ni si exigen. Dame amor por ellos. Y listo, Dios empezó a darme amor y me da más amor cada vez. Y ahora anhelo verlo a usted, lo extraño cuando no lo veo. No me sé el nombre de todos, pero esta personita que se sentaba en tal lado, no la he vuelto a ver, Señor. Ayúdala, no sé dónde está. Y antes no me pasaba eso, oraba solo por mí y mi perro. Y ya. Entonces, Dios te va cambiando en la medida que tú profundizas en Él. Entonces, esta guianza no es para tener en cuenta con alguien que no ha profundizado en Él. Amén. No se puede guiar de su corazón, porque tal vez su corazón todavía desea cosas que no debe. Ahora, el Salmo 34:14 es una buena luz en esta área. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Ok, la paz en el espíritu es una muy buena guianza de Dios. Eso es algo muy efectivo. Y si está alineada con la palabra de Dios, si está alineada con los otros dos, testimonio del Espíritu, palabra de Dios y paz, perfecto. Entonces muchas veces cuando yo tengo que decidir algo, simplemente me pongo a buscar en dónde siento más paz. No sé si me comprende. Por ejemplo, cuando llegamos a este lugar, a esta nueva sede, yo no quería en el norte. Yo pensaba estar en el centro de la ciudad para que todos pudieran llegar más fácil. Era lo que yo pensaba. Si me voy para el norte, muchos, los del sur van a empezar, ay, muy lejos. Ay. Si me voy para el sur, los del norte van a decir, se me empuerca el carro. No. ¿Has escuchado el dicho? El cochino sur, el odioso norte y el mediocre centro. En ningún lado están contentos. Entonces, yo no quería estar aquí. Esto no era mi propósito. Mi esposa me insistió y entonces yo dije, ok, voy a pararme en ese lugar a ver qué siente mi espíritu. O sea, que si siento paz. Y apenas entré a este lugar y empecé a caminar por ahí, entré por esa parte y empecé a caminar y llegué a esta parte y sentí una paz. Y yo, caramba, es acá. Wow, Señor, confírmame por tu palabra y por tu espíritu y confírmame por las personas a las que respeto. No me quedo con una sola. Amén, no se quede con una sola. Porque estamos armando un semáforo de 6 colores. 5 rojos y 1 verde, ¿qué es? Amén. Es fácil, ¿no? Ahora es que se ponga a hacer sumas. Y si es empate, quédese quieto. Si es empate, se queda quieto. Amén. Entonces, dice, busca la paz y síguela. Y aquí algunos fallan porque buscan es la paz mental y no la paz del espíritu. A veces puede estar conflictuada su mente. No entiendo cómo va a ser eso, no sé de dónde va a salir la plata, no sé cómo voy a lograr yo eso, pero siento una paz. No sé si le ha pasado eso alguna vez, ¿okay? En ocasiones es al contrario. Aquí le dice bombillo rojo, bombillo rojo, bombillo rojo, bombillo rojo, y la mente dice, pero tengo la plata, pero estudié para eso, pero todo el mundo me dice que sí y estoy completamente preparado. Pero es su mente, recuerde, su alma. Amén. Tal vez todavía no está muy renovada y puede cometer un error. Y lo que pasa con la mente o el alma es que sí está bajo la influencia de este mundo, de Satanás. Sí está bajo esa influencia. El espíritu no, su espíritu es solamente bajo la influencia del Espíritu de Dios. Amén. Entonces mire 1 Timoteo 4:2. Y voy a hablarle de otra parte de la paz, que es la conciencia. Otra parte importante para que usted tenga paz en su espíritu es la conciencia. Mire 1 Timoteo capítulo 4 verso 2, dice, y estas personas son muy mentirosas y tienen muerta la conciencia. La Reina Valera dice, teniendo la conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterizar? Entonces lo vamos a ver en la palabra de Dios para todos porque lo explica muy bien. Dice, esas enseñanzas llegan a través de mentirosos
quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiese sido quemado con un hierro caliente. Ok. ¿Qué es tener la conciencia cauterizada? O sea, una conciencia insensible. Ojo con esto. La conciencia, eso que le dice si algo es bueno o malo, no está en su mente ni en su alma, está en su espíritu. Entonces la conciencia también vendría siendo parte de ser guiado por mi espíritu. Pero cuando la conciencia está diciendo por ahí no, por ahí no, por ahí no, afecta la paz de mi ser. Entonces por eso la puse en esta área. ¿Okay? Pero algunas personas tienen la conciencia tan corrompida que ya no les parece que algo es malo. Tienen que volver a renovar la conciencia con la palabra del Señor. No sé, un ejemplo. A veces pecamos, cometemos un error, fallamos. Y la conciencia nos molesta tanto que hasta lloramos. Pero después volvemos a cometer el mismo error y ya no lloramos. Después lo cometemos otra vez. Bueno, sí, está mal, algún día lo arreglaré. Después lo cometemos otra vez y decimos, no, pero no está tan mal. Ah, Dios me entiende. Después lo cometemos otra vez y decimos, no, pero debe ser por algo. Claro, yo no tengo la culpa de todo, eso fue que me obligaron. Después lo hago otra vez y no, debe ser que toca. Debe ser que sí, debe ser que es bíblico que yo haga eso. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Cauterizan su conciencia hasta que ya no funciona. Pero una conciencia alimentada de los conceptos de Dios va a ser muy efectiva para saber si algo está bien o no. Amén. Le pongo otro ejemplo en mi vida. Cuando llegamos al 7 de agosto, nosotros estábamos en Galerías, teníamos una iglesia, ya cabían 150 personas y nos fuimos para el 7 de agosto. Cuando llegamos al 7 de agosto, resulta que a dos casas, en la casa de al lado había otra iglesia. Y eso es antiético, ¿cuántos saben eso? O sea, yo no pesco en el pozo de otro, ni voy a ganarme almas a la iglesia de otro. ¿Cuántos saben eso? Hay suficiente gente en el mundo para que Dios me dé gente 0 kilómetros. O sea, si yo voy a evangelizar a una iglesia, soy un corrupto. O sea, si yo voy a armar una iglesia con gente de otro lado, soy un ladrón. Bien sencillo, ¿no? No hay que explicar mucho ahí. Entonces, cuando llegamos a ese lugar, al lado había otra iglesia. Y yo inmediatamente dije, no, ahí no podemos estar. ¿Por qué? El lugar es bueno, es bonito y podríamos pagarlo. No, hay otra iglesia ahí. La conciencia me saltó de una, inmediato. Entonces fui y hablé con mi pastor. Le dije, pastor, encontré un buen lugar, parece que es bueno para mí, pero hay una iglesia al lado. Dijo, carambas. Y me dijo, analicémoslo bien, revisemos. Y yo digo, ok, ayúdeme, pastor. Y me dijo, ¿esa iglesia cómo es? Recuerda que tú vas a un tipo de personas que no van otros. Entonces tal vez ahí no estarías teniendo conflicto con ellos. Revisa eso. Y yo, ok, sí, está bien, me parece. O sea, yo estoy evangelizando donde nadie más evangeliza, entonces no tenía susto por ese lado. Pero me dijo, habla con ese pastor a ver qué te dice. Y yo, wow, qué buena idea. Todo por mi conciencia, no más. No fue porque vi una luz que dijo, ahí no, nada de eso. Nada de eso. O una luz que dijo, ahí sí, y de malas el mundo. No, tampoco. Era mi conciencia saltando. Me encontré al pastor que estaba ahí al lado y le comenté. Y yo me dije esto antes de hablar con él. Si a ese pastor le molesta que yo esté ahí al lado, no tomo ese lugar y punto. Por mi conciencia, solo por mi conciencia. Y era el mejor lugar que habíamos encontrado y era de Dios, porque ahí estuvimos 10 años. 10 años, 8 años, ¿cuántos estuvimos ahí? 9 años, ¿ok? Entonces me encontré con el pastor y le dije, mira, yo soy el pastor tal, mi pastor es tal persona, mi iglesia es esta y esta, mi visión es esta, llegamos a esta clase de personas, estoy viendo este lugar aquí al lado, si a usted le molesta, si le parece que no está bien con usted, mejor dicho, si usted me da permiso, yo tomo ese lugar al lado. Me dijo, pues sí, está bien, yo estoy pensando irme de ahí. Y como al mes se fue de ahí, se fue a otro lugar. Y solo lo hice por mi conciencia, no más.
¿Me está comprendiendo eso? Y a veces nosotros ignoramos la conciencia. Ay, esa muchacha me está mirando, pero yo la vi como con novio. Ay, pero cómo me mira de bien. ¿Me está entendiendo lo que le digo? O fui a comprar aquello y me dio más vueltas de las que era. Ay, gloria a Dios, me bendijo. Y su conciencia le dice, váyase y devuélvale el dinero, le descuadró la caja. Amén. La conciencia es clave para oír la voluntad de Dios. Es más efectiva de lo que usted cree. La conciencia y la Biblia están muy alineadas. A veces no sabe decirnos por qué, pero nos dice que no, y punto. Amén. En 1 Juan capítulo 3:20 habla de eso. Dice, incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, recuerden que Dios es más grande que lo que sentimos. O sea, la conciencia que hace nos reprende. Le habló feo a su esposa. La conciencia le dice. Le habló feo a su esposo. La conciencia le dice. Eso no, está haciendo en contra de lo que predicaron hoy. La conciencia le va a decir. Si usted hace caso a su conciencia, va a tener paz y entonces va a entender esto. Pero cuando la conciencia no dice nada y usted tiene una conciencia no quemada, chamuscada, no, su conciencia está bien, siga por ahí, es buen indicio. Dígame amén si me va entendiendo hasta ahí. Listo, otro testigo, otra luz en el semáforo. El testigo de los mentores espirituales. Los mentores espirituales. Entonces Dios puede guiarte a través de predicaciones, de consejos y de conversaciones. Hace algunos días estaba hablando yo con el pastor Pablo allá en Igleco, la iglesia de mi pastor John, y hablando con él así, tomándonos un café, el Señor me confirmó que sí fuéramos a Medellín. Hablando con él así, chéverísimo. Me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué planes tienes? ¿Qué estás haciendo? Y yo estaba buscando la respuesta de Dios a través de alguien que yo respete en el espíritu, y el pastor Pablo es una persona que respeto mucho. Y él empezó a hablarme, y yo le empecé a decir los pros y los contras, y me dijo una palabra, me dijo, ve, no importa el resultado, si sí o si no, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y si ellos no van, tú sí fuiste. Yo, wow, ya me respondió el Señor, vamos con toda. Y yo había tenido reuniones con mi staff y con mis colaboradores y todos me decían, bueno, esperemos a ver qué le dice Dios, esperemos a ver qué le dice Dios. Amén. También cuando abrimos en Miami, estábamos tan chiquitos y nos íbamos a ir a abrir otra iglesia en otro país. Y fui y hablé con mi pastor John y me dijo, tú puedes, hazlo. Así como dice, hágale. Tú puedes, ve y hazlo. Y supe que era Dios. Él no iba a decirme algo que me traiga ruina o muerte o destrucción. Y ahí entonces voy a otro punto de esto. ¿Quién es su mentor espiritual? ¿Uno más inmaduro que usted? ¿A quién escucha usted? ¿A alguien sin fe? ¿O usted tiene un mentor espiritual que Dios usa, que lo ama y que no es afectado por sus decisiones? Para que sea imparcial. Amén. Tiene que no ser afectado por sus decisiones, o si no, no será imparcial. ¿Sí me va comprendiendo hasta ahí? Entonces, en ocasiones usted viene a la iglesia, viene a una reunión, está escuchando una palabra y Dios le puede estar hablando ahí. Muchas de las cosas que mi pastor John hace son muy buena guianza para yo hacerlas también. ¿Sí? En ocasiones le pregunto, pastor, ¿cómo está haciendo esto? Y yo sé que es Dios ahí respondiéndome. Entonces debe ser una persona que de verdad lo ame. Amén. No es su ex. Porque usted va donde su ex a preguntarle si se novia con otro. Y su ex le dice, no, eso es del diablo. Amén. Y aquí quiero decirle algo a los mentores. No enseñoreándose de ellos. Yo tengo autoridad para decirle a ustedes, no haga eso o sí lo haga. Pero no lo voy a hacer. ¿Sí me están entendiendo? Aunque tengo autoridad para decirle, por ahí no es, mijo, obedezca al Señor, no lo voy a hacer, aunque tengo autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo ideal es que usted lo discierna, lo entienda y voluntariamente lo haga. Amén. Y además la responsabilidad tan grande de decirle, cásese con este y después no. Wow. ¿Me está comprendiendo? Hay gente que me ha buscado, pastor, ¿me divorcio? Dígame sí o no. Yo no.
No, 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 vaya, ore al Señor y ore en lenguas, como dice mi pastor. Ore en lenguas. Aunque a veces yo sí sé que no debe divorciarse, pero necesita usted haberlo entendido. Ahora, ¿qué dice la palabra del divorcio? ¿No saben? Ah, carajo, estamos en problemas. Que Dios aborrece el divorcio. Eso dice la Biblia, Dios lo aborrece. A veces es necesario porque resulta que la va a matar, listo. O lo va a matar, bueno, a veces toca con policía. Pero la mayoría de casos es puro egoísmo de alguno de los dos. Mire este ejemplo. Primera carta a los Corintios 16:12. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 12, dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera con vosotros, con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No había encontrado este verso, yo no lo había notado, solo hasta que escuché al pastor John enseñando esto. El apóstol Pablo se encuentra con Apolos, el predicador, y yo sé que Pablo no le iba a dar un consejo en su carne. Y le está diciendo, Pablo le dice a Apolos, le dice que vaya a visitar a los corintios. Y le rogó, Apolos, vaya, mire, vaya a Corintio, vaya a predicar allá. Mire, vaya allá. Y a Apolos no se le dio la gentileza de ir. Ahí dice, en ninguna manera tuvo voluntad, irá cuando pueda. Entonces, muy probablemente el apóstol Pablo le estaba diciendo a Apolos algo que era de Dios y bueno para él, pero Apolos no quiso. Y él lo excusa y le dice, bueno, lo hará cuando pueda. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Mire, a veces yo le digo a las personas, no haga eso. Lo mejor sería que hiciera esto, pero pues usted verá. Y van y hacen otra cosa. Y yo no puedo ir a decirle, ¿qué pasó? Que no hizo lo que yo le dije. No puedo hacer eso, no soy el dueño de ustedes. Aunque tengo autoridad para decirles qué deben hacer, usted todavía puede decir no lo hago y punto. ¿Me está entendiendo? Ahora, yo tengo mucho cuidado de no decirle cosas en mi carne que después lo lleven a usted a tener un dolor. Y trato de no hablar en mi carne. Por eso a veces trato de ni siquiera dar muchas consejerías, sino que la gente se guíe por lo que digo cuando estoy aquí bajo la unción del Espíritu. Es más fiable. Es menos probabilidad de que yo ese día esté en la carne y le diga suicídese. No gaste más aire, mijo, usted está aquí sobrando. Dejemos así. Es que estaban muy serios, me tocó hacerles ese chiste. Otra cosa que pasa aquí es que a veces las personas que escogemos como mentores o las personas que escogemos como guías no tienen la suficiente revelación por Dios o no entiende suficiente la revelación de Dios y resulta interpretando mal una revelación. Entonces no podemos pedirle consejo a inmaduros y no podemos pedirle consejo a personas sin fe. Le muestro un ejemplo acá en Hechos 21 y con eso termino. Hechos 21 verso 10 dice: habíamos pasado muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Mire que no dice pseudoprofeta o un llamado profeta, era uno de verdad. ¿Está entendiéndome? Ok. Que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo se ató las manos y los pies y luego dijo: el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades romanas. Note, el profeta Agabo está profetizando algo que le va a pasar a Pablo. Y algunos dirían, ok, le está advirtiendo para que no vaya a Jerusalén. Pero mire lo que sigue pasando. Cuando los que acompañaban a Pablo escucharon eso, le rogamos, dice, porque esto lo escribe Lucas, el médico amado, dice, le rogamos o le rogaron lo mismo, pero Pablo no contestó. Pablo les contestó esto: no lloren, pues me ponen triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir por él en Jerusalén.
Hicimos todo lo posible para evitar que Pablo fuera a Jerusalén, pero él no quiso escucharnos. Así que dijimos: Señor Jesús, enséñanos a hacer lo que ordenas. Note esto. Agabo dice: mire, Pablo, le va a pasar esto que es terrible. Y los hermanos menos maduros, si Pablo no vaya por allá. Pero Pablo aún se va. ¿Qué dijo el Señor cuando Pablo se convirtió? Instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a reyes y a principales. Y yo le he de enseñar cuánto le es necesario sufrir a causa de mí. Ok, había una palabra antes que Pablo la sabe. Y los hermanitos de buena voluntad, sí, con buen corazón, no querían que Pablo sufriera. Están diciéndole que no haga algo que debe hacer, aunque va a tener dificultades. Y a veces nos pasa así. Mira otro ejemplo en Mateo 16:23. No es necesario ir hasta allá. Recuerda, Jesús le dice a Pedro: Pedro, estás hablando como Satanás, apártate de mí. ¿Qué le dijo Pedro acaso? ¿Acaso le dijo: venga, dividámonos el planeta? No. ¿Qué le dijo? No dejes que nada malo te pase. Eso fue lo que le dijo Pedro a Jesús. Y estaba hablando como Satanás, porque no estaba hablando conforme al plan de Dios. En ocasiones nosotros tenemos personas que de buen corazón, de buena fe, buenas personas, vienen a darnos consejos malos o que nos apartan de la voluntad de Dios. Entonces note, es necesario conocer la voluntad de Dios primero para saber si una profecía es de Dios o no. No como hacían en el Antiguo Testamento, que decidían si la profecía era la voluntad de Dios. O sea, después preguntaban. No, primero usted sabe, el Espíritu lo guía. Entonces Pablo ya sabía que tenía que ir a hacerlo. Él sabía que llegaría a Roma, ¿cierto? Él sabía que llegaría a Roma. Entonces Agabo le dice: va a tener problemas. Dice: sí, ya lo sé, en el camino tendré problemas. Estaba profetizado que Jesús moriría y Jesús nos echó para atrás. ¿Comprenden eso? Entonces, sepa con quién habla. Tenga mentores espirituales verdaderamente maduros. Tenga mentores espirituales que verdaderamente le den un consejo en temor de Dios, no para librarlo de alguna mala situación. ¿No ha escuchado que hay gente que le dice a uno: no sea bobo, que va por allá? Eso no se meta en eso. Y a veces Dios le dijo que vaya o que lo haga. Amén. Llegamos hasta ahí. 4 luces del semáforo de 6. Se las leo rápidamente. El primero: la más importante, infalible, no falla, la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu Santo en usted. Tercero, su corazón, la paz de su corazón. Y cuarto, los testigos espirituales, los mentores. La otra semana vamos a ver las circunstancias, las situaciones y el testigo de la fe. Amén. Póngase sobre sus pies, tenemos que terminar por hoy. Espero que haya aprendido algo hoy. Espero que salga un poquitico más difícil de engañar por el diablo. Espero que usted tenga claro que debe orar más, leer más, conocer más a Dios, afinar su oído, sintonizar la radio, mover la perilla hasta que suene claro. A veces nosotros nos gustaba tanto la emisora que la dejábamos oyéndose mal. Y hay un montón de emisoras en AM que suena la emisora, pero al lado, la de al lado también suena ahí. Gloria a Dios por el FM, que ya no pasa eso. Haga eso, sintonice bien y que nada más suene ahí, solo Dios en su mente y su corazón. Ore conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. La acepto con mansedumbre y no discuto con ella. Señor, aparta de mí toda esa información, toda esa distracción, toda esa malicia, todos esos datos que da este mundo. Apártalos de mi mente y mi corazón. Ayúdame a escuchar más palabra que noticias, más palabra de Dios que deportes, inclusive más palabra de Dios que música. Señor, ayúdame a profundizar en tu voz, conocer tu voz y entender tu voz para ser guiado por ella. Señor, yo sé que tú quieres guiarme a través de tu Espíritu. Yo sé, Señor del cielo, que tengo el derecho de ser guiado por tu Espíritu
y que tú quieres hacerlo. Muéstrame tu perfecto plan para que yo no falle. En el nombre de Jesús creo que tú me has oído. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Si usted que está conectado ahí ha entendido que esta palabra del Señor era para su vida, su mente y su corazón, y cree, ha entendido, ha comprendido que necesita a Jesús, vamos a ayudarle con eso ya mismo. Y de pronto hay aquí alguna persona que necesite creer en Jesús hoy, vamos a solucionarlo ya mismo. Porque usted llegó a este lugar o escuchó la enseñanza, escucha que hablan de Dios, escucha que Dios actúa, escucha que Dios ama, y se va a ir sin Él, se va a desconectar sin Él, de ninguna manera. Vamos a creer en Jesús hoy, a recibir a Jesús ya mismo. Es bien sencillo, la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa, y que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Voy a guiarlo invocando el nombre del Señor, clamando a Él, buscando por Él. Haga esta oración conmigo, usted que está ahí conectado y el que esté aquí visitándonos por primera vez. Vamos a hacer esa oración, amén. Digan esto: Señor Jesús, creo hoy que tú eres Dios, que lo que hiciste en la cruz salva mi vida. Confieso con mi boca que he pecado, pero que tu sacrificio me libra de las consecuencias, me libra del pecado. Acepto tu perdón hoy, acepto que me salves, recibo en mi vida tu Santo Espíritu y desde ahora rindo mi voluntad a ti y vivo para ti. Te espero, Señor, y anhelo tu regreso. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, o alguien aquí hizo esa oración por primera vez, usted ahora es cristiano, salvo. Usted tiene acceso a las bendiciones de Dios, ya mismo las tiene. Déjeme saber si creyó en Jesucristo, escriba a nuestros números de WhatsApp o a la red social por donde nos está viendo. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga.